La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos en el espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en Radio Oriental 770 AM. Quien les habla, Dinora López Soler, sustituye en este programa número 67 a Walter Hugo Rotella, quien está visitando a la vecina orilla, visitando a su familia, y le enviamos un saludo desde acá y un agradecimiento por confiarnos esta tarea que esperamos termine y llegue a buen puerto en esta hora y media de programa. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 11 de julio de 2026, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras, de la mano de un café. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music y YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092 770 770 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en el sitio web de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Durante el inicio de este programa número 67 y bebiendo nuestra primera taza de café, disfrutaremos de la columna Microlecturas a cargo de Virginia y Alejandro, que marcarán el tono general del programa, puesto que lo dedicaremos a la literatura infantil y juvenil. Luego mantendremos una entrevista con la escritora Verónica Lecomte. Continuaremos con nuestra columna de Hay libros que son semilla para comentar la presencia del padre en la literatura infantil, dado que mañana, domingo 12 de julio, es el Día del Padre en nuestro país. Y si algún tiempo queda al final del programa, tendremos audios de escritores leyendo sus creaciones literarias. Vayamos pues a tomar los primeros sorbos de café. Los invitamos a usar el oído porque es momento de compartir las microlecturas de Virginia y Alejandro. La columna de Virginia Gutiérrez y Alejandro Porley. Bienvenidos Virginia y Alejandro. Buenas. Con una selección de textos que algunos ya están sobre la mesa, sí, en su mayoría uruguayos, así que el tiempo es de ustedes. Muy bien. Bueno, como nuestro querido Walter no está hoy y está Dinora, magnífica, y Dinora va a entrevistar a Verónica Lecomte, que se especializa, si bien ha escrito otro tipo de libros también, en literatura infantil y juvenil, pensamos adecuado hacer lecturas de literatura infantil y juvenil. Es bueno aclarar que el micro de lecturas usualmente tiene un tema y alrededor de ese tema leemos textos, pero
ya la semana pasada, el mes pasado, perdón, hicimos un programa especial con lecturas varias, y hoy, dado que está Verónica y tú que también te especializas en literatura infantil y juvenil, elegimos textos de niños y adolescentes. Y Alejandro va a leer primero. ¿Sí? Sí. Oh, me mataste. No. Se ve que no estaba previsto, No, pero no sabe. pasó a estar previsto. No estaba en el libreto, pero te toca primero. Sí, en realidad, lo que voy a leer yo es una canción, Muy bien. ¿no? Que no se sabe bien su creador, pero se le da el título a un tío de Alberto Weiner, argentino. Ujú. Me la sé de memoria, así que no voy a leer. Bueno, muy bien. Memoria y Estamos y atentos. palabra. Estamos atentos. Y dice así: esta es la canción de las viejas lunas que están escondidas en el fondo del mar. Todas las noches se gasta una y hay que volverlas a colocar. Del mar al cielo y del cielo al mar, y la escalera y el viejo van. Lleva una luna gastada en la espalda y otra encendida en el ojal. Muy bien. Esa es la canción. Excelente. Yo ahí no me escucho mucho, ¿puede ser? Oh, ¿Se escucha? Ahora sí, Sí, se gracias. No, se había cortado un poquito. Hermoso. No conocía. O sea, me habías leído, pero no me acordaba. De memoria. Divina. Divino. Y ahora vas a seguir Y tú. ahora voy a seguir yo. No, me quedé pensando así porque me encantó el estilo del relato. Bueno, yo elegí un libro de Santillana que se llama Una vida de Pepe Artigas, que me encanta. Iba a tener 2 partes, finalmente tuvo una, y se llama De la infancia a la revolución. Es un texto que, si bien es literario, bueno, tiene como objetivo enseñar historia de una manera amena y con ilustración, ilustrado por Sebastián Santana. Hermoso el libro, y escrito por Juan Pedro Mir. Entonces tiene un montón de datos, imágenes de Montevideo colonial y de la época de Artigas y de cuando era niño, y bueno, hay mucha cosa muy linda en este libro que es muy recomendable. Y yo elegí, hay cartas de familiares de Artigas, hay cartas de otras personas, elegimos pinceladas de la vida cotidiana. Elegimos porque yo había elegido uno, Alejandro sugirió otro y quedó el de él. Este texto, esta partecita, ilustraciones hermosas, habla de la vida cotidiana en la época de Artigas. El verano era seguramente la estación preferida de niños y jóvenes, con baños en arroyos y en el río de la Plata. El mayor problema serían los largos inviernos, por la falta de ropa realmente abrigada y porque era muy difícil calefaccionar las casas. Las familias se agrupaban en torno a estufas y calentadores. En las noches, la pequeña ciudad quedaba a oscuras. Las sombras eran apenas interrumpidas por velas o fogones. Los faroles de las calles eran muy escasos y casi no se encendían. ¿Cuántas historias y cuentos habrán surgido en el silencio y en la oscuridad? Seguramente los niños escuchaban con los ojos bien abiertos e imaginaban cómo serían los lugares lejanos y maravillosos de los que hablaban sus mayores. Porque incluso en esa época no había puertas en las casas, ¿no? Entonces nos imaginamos que el invierno era... Pero nos gustó mucho toda esa cuestión del fogón, de la familia reunida, no había pantallas. Y de cómo la familia se prolonga, ¿no? Claro. Porque en esa puerta abierta se prolonga. Claro, claro. Y bueno, el libro es precioso, tiene muchos textos, es muy atractivo. Y es una forma de aprender historia de una manera amena y además tiene actividades, por eso me gustó tanto y lo elegí como uno de los libros para hoy. Perfecto. Muy bien. Y ahora Sigue el señor también. por ley. Ah, ahí está. Vamos a continuar. Muy bien. sí, ahora en este caso es una argentina también, Elsa Bornemann. Divina. ¡Ay, qué disparate! Se mató un tomate. ¿Quieren que les cuente? Se arrojó en la fuente sobre la ensalada recién preparada. Su vestido rojo, todo descosido, cayó haciendo arrugas al mar de lechugas. Su amigo el zapallo corrió como un rayo, pidiendo de urgencia por una asistencia. Vino el doctor Ajo y remedios trajo.
llamó a la carrera a Sal, la enfermera. Después de sacarlo, quisieron lavarlo, pero no hubo caso, estaba en pedazos. Preparó el entierro la agencia Los Puerros, y fue mucha gente. ¿Quieren que les cuente? Llegó muy doliente Papa, el presidente del Club de Verduras, para dar lectura de un verso al tomate, otro disparate. Mientras, de perfil, el gran Perejil hablaba bajito con un rabanito. También el Laurel, de luna de miel con doña Navisa, regresó deprisa en su nuevo yate por ver al tomate. Acaba la historia. 8 zanahorias y un alcaucil viejo forman el cortejo, con 10 berenjenas de verdes melenas sobre una carroza bordada de rosas. Choclos musiqueros con negros sombreros tocaban violines, quenas y flautines, y 2 ajíes sordos y espárragos gordos con negras camisas cantaron la misa. El diario Espinaca la noticia saca: ¡hoy, qué disparate! Se mató un tomate. Al leer la noticia, la cebolla lloraba en la olla, una remolacha se puso borracha. «Me importa un comino», dijo don Pepino, y no habló la selga porque está de huelga. Maravilloso. Amerita un aplauso. Bravo. ¡Qué lectura! Total, me encantó. Entre la excelente composición de Elsa Bornemann, con ese humor que la caracteriza, buenísimo, y la interpretación que acaba excelente de hacer, actuación, la verdad. Excelente. Un gusto. Muy bien. Bueno, pero yo ahora aquí cambiamos de tono. Totalmente. Ay. Este es un libro que me gusta mucho, entre muchos. Sí, claro. Vampiri, de Fernando González. Es un libro muy bueno. Yo lo leí en 3 días. Está buenísimo, sin decir todo, ¿no? Porque igual ya al inicio se sabe lo más importante. Se desarrolla en realidad en el bar Los Girasoles, si bien no se dice, pero bueno, es el dinosaurio subterráneo, pero dice la esquina, dice todo, por lo cual no estamos quemando demasiado. Claro. Y entonces la historia básicamente es de que en este subterráneo del bar viven los vampiros uruguayos. Y está buenísimo el libro. Entonces voy a leer un pedacito nomás porque es una novela, ¿no? Larga. Lo que verdaderamente diferenciaba al Dragón Sub de otros boliches era la gente que acostumbraba parar en él. Como si se hubieran puesto de acuerdo para darse cita en ese preciso lugar, un conjunto de personajes extravagantes que parecían viajeros de otros mundos se reunían para beber y conversar de sus proyectos. Actores, músicos, cantautores, fotógrafos que exponían allí su trabajo y una larga lista de seres habituados a vivir durante la noche, se apropiaban del sitio y le transmitían su energía, convirtiéndolo en una especie de santuario en el cual se rendía culto a la imaginación. Más de una vez, mientras fumaba apoyado en un árbol que se eleva, macizo, a pocos metros de la puerta, pude contemplar en silencio el ir y venir de esas criaturas extrañas. Cuando los miraba, me imaginaba que no eran seres humanos comunes y corrientes, que algo distante y misterioso los había tocado, convirtiéndolos en lo que eran, diferenciándolos para siempre del resto de la especie. Tal vez por esa razón, porque siempre hubo algo sospechoso en ese lugar, no me sorprendí cuando me enteré de que algunas de las personas que paraban en el Dragón Sub eran vampiros. Y está buenísimo porque después te encontrás en el centro de Montevideo siguiendo la historia de 2 vampiros uruguayos. Y que pasa un poco eso de que a veces uno se imagina que todo lo de ciencia ficción o fantasía viene de Europa y Estados Unidos o de otros lugares como que aquí no pudiera haber. Exacto. Entonces parece que te descoloca que te hablen de un vampiro caminando por Paraguay, por la calle Paraguay. Claro. Pero bueno, me parece buenísimo eso de habilitarse a que cualquier historia pueda ser contada en cualquier lugar. Exactamente. Y está buenísimo el libro Vampiri. Así que eso es lo que hemos contado por hoy de literatura infantil y juvenil. Por el tiempo de nuestro micro no queremos extendernos más. Así que transitamos por escritores nacionales, extranjeros, y transitamos además por variedad de libros nacionales. Exacto. ¿No? Así que es un buen panorama como para que la gente también se acerque a estos autores y a estos libros. Exacto. Entre tantos otros excelentes que hay
seleccionamos algo por el hecho de que había que elegir. Exacto. Pero bueno, sin Sí, duda sí. que hay muchísimos autores buenísimos y infinidad de posibilidades de lectura, pero bueno. Y ahora vamos a dialogar con una de esas autoras Exactamente. buenísimas Exactamente. que tenemos en nuestra literatura. Muy bien. ¿No? Exactamente. Así que estamos justamente ya habilitándonos para ir a la entrevista, pero tenemos que hacer un cambio de lugares acá. Así que vamos a poner justamente música en el aire. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. A Verónica Leconte la conozco desde hace mucho tiempo. La he entrevistado más de una vez cada vez que salía un nuevo título, pero vamos a presentarla formalmente a la audiencia. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Nació en 1964 en Montevideo. Es escritora para adultos, para niños, para jóvenes. Ha transitado por más de un género literario, pero de profesión escribana. Fue asistente de cátedra de la Facultad de Derecho de la UDELAR durante 8 años. También cursó estudios de psicología y se formó literariamente, y esto no es menor, y vamos a estar hablando, de talleres con 3 grandes escritores nacionales, como son Roy Berocay, Alberto Galo y Carlos María Domínguez. Experiencia que consolidó justamente, ¿no?, su vocación de escritora, pero también su vocación de tallerista, porque lidera su propio taller de escritura, que es Entre Líneas. Inició su trayectoria literaria con la novela El lugar de las cosas ocultas, y lo inició en el 2010 con un sello importante como es Alfaguara. Un thriller psicológico que además fue el lugar para que después pasáramos a el libro Cuando el mar se ilumina. Novela policial en la que combina el suspenso con el humor y una sólida construcción de personajes, que es uno de los rasgos que lo mantiene aún en historias tan mínimas como son las de para los pequeñitos en formato de libro álbum. Su incursión en la literatura juvenil llegó con Luna en el 2016, que explora la adolescencia, la identidad, los vínculos familiares, el amor, el misterio, y que la obra además, y doy fe de eso, ha sido ampliamente leída en centros educativos, en las aulas de niñas, de jóvenes y de docentes uruguayos. En literatura infantil ha desarrollado una producción caracterizada por la sensibilidad, la imaginación, el tratamiento de valores como la amistad, la inclusión, la curiosidad, el respeto por las diferencias. Y entre sus principales títulos tenemos Valentín, 2015, Valentín y las mariposas, 2017, y Si somos amigos, 2018. Después, Valentín y el mar, 2019. El Club de las Uruguayas Fantásticas, 2021, que además muchos docentes también lo han llevado al aula. Una de ellas es Silvia Bocchi, que lo ha llevado al aula y que además ha hecho todo un trabajo de mediación lectora, como acostumbra hacerlo en el Liceo 22 con sus alumnos. El Descubrimiento, del 2022. Después seguimos con Bernardo y Luciano, ¿sí?, en el 2025. Y si ustedes escucharon los títulos, bueno, tenemos un personaje que se convirtió en saga infantil, ¿no? A la manera de otros escritores que tienen su Oscar, por ejemplo, ¿no?, como Ricardo Alcántara, con toda la construcción de seguir a ese personaje en diferentes historias. Y bueno, justamente, la escritura de Verónica nos posibilita, ¿sí?, hablar con ella de muchos temas, ¿sí? Pero vamos a empezar desde eso biográfico,
Porque además lo biográfico tiene que ver con que ella confesó por un momento que su sueño era su sueño de juventud, ser letrista de murga. Exacto. ¿No? Sí. Muy bien. ¿Sigue siendo un sueño? No, ya no. ¿Ya no? No, ya no. Pero hay sueños que se pueden mantener. No se puede todos los sueños Todos amontonados. no se puede todos los sueños. No. Bien. ¿Y qué quedó de aquel sueño en tu escritura? ¿Qué quedó? ¿Qué sentís que quedó, si quedó algún aspecto de ese deseo? ¿Por qué de murga? ¿Por qué? Porque me encantaban las murgas. Me encantó la murga siempre. Entonces era como imaginarme escribiendo para una murga y que después en el escenario yo escuchara el cuplé. Bueno, me imaginaba todo, sí, no claro. era solo cuplé, no iba a escribir todo, presentación, cuplé, retirada, todo. Ya anticipadamente me generaba una emoción impresionante. Mirá que Hincha de Falta y Resto. Antes me gustaban otras, pero cuando nació el Falta y Resto me enamoró Falta y Resto. Y bueno, y siempre seguí, si bien no soy ahora seguidora de ir a ensayos y demás, de ninguna murga, me gustan todas y me gusta escuchar y hay letras. Bueno, esos estilos de murga que en algún momento como que rompen algún estilo o algún molde. Sí. Por eso Falta y Resto en su momento me resultó alucinante. Y bueno, después la murga joven ya trajo como esa costumbre de irrumpir y de generar nuevas maneras de decir, que me resulta como muy interesante. Pero no, no estoy para... Bueno, creo que no. ¿Quién vaya a saber quién está escuchando? Y capaz que dicen, bueno, sí, si sos hincha de nosotros, no, y sos escritora, imagínate Falta y te Resto. llamamos para. No, ya hay ligas mayores, nunca se eso sabe. ya es. Nunca se sabe, nunca se sabe. Pero vamos con lo que recién dijiste, ¿no? ¿Te gusta el irrumpir? ¿Cambiar las formas de decir? ¿Cómo sentís que ha cambiado tu forma de decir en todos estos años? Desde aquel inicial novela para adultos, ¿no? ¿Cómo sí. sentís? Capaz que no sé si soy muy consciente de la manera de contar. Capaz que tal vez más allá de que lo que estoy escribiendo o que me está gustando habitar la literatura infantil, que bueno, que también llegué no por una decisión, sino que apareció ahí el Conejo Valentín. Capaz que estoy escribiendo más, siendo más, no sé si decir cuidadosa, pero sí, cuidadosa con el tema del lenguaje, de repente tratando de utilizar recursos tal vez más poéticos, también por la extensión de los textos, ¿no? Que de repente permiten, no sé si estoy más compleja en lo que escribo a pesar de ser para niños, pero a veces me parece que de repente no sé ni cómo decírtelo, porque yo no estoy muy no le pongo un pienso demasiado consciente a la escritura. Más bien soy de a posteriori, cuando me pongo a pensar sobre lo que hice y analizar por qué lo hice y por qué fui por ese lugar. Ahí es donde empiezo como a mirarme en qué escribí, por qué lo escribí, pero en el momento que lo estoy haciendo, no. Y así me gusta, además. Claro. Como estar ahí medio, a ver qué pasa y probar. Y te diré que ya ni me acuerdo cómo escribí la primera novela, ni la segunda, ni no las he vuelto a leer tampoco, en realidad. Ahora tengo un desafío interesante, que tengo que ir a un liceo, y bueno, una de las cosas es esa parte, ¿no?, del comienzo. Y creo que también ha cambiado en el sentido de que jamás pensé que iba a escribir para niños, y fue algo que se dio en forma natural, y me gusta
¿no? Y me gusta esto de abarcar diferentes tipos de lectores. Ujú. Y por De ahí, diferentes edades. de diferentes de edades. diferentes evolución de la lectura. Sí, ¿no? sí, me parece que está bueno, lo disfruto. Ujú. Lo disfruto. Ya no me queda, no me está quedando como franja etaria. No, ya transitaste por todas, estás en todas. ¿Puedo decir que por eso tengo que escribir murga? No. Tengo- Digo porque es un claro. sueño. Sí, no. Los sueños nunca mueren. Vos decís. Sí, claro. Los sueños quedan allí latiendo, ¿no? Sí, bueno, no sé. Después se activan de alguna manera. Siempre siempre tuve también, o por lo menos no siempre, pero a partir de que empecé a escribir para niños, como me encanta el teatro, ahora te diría que es más sueño Mirá. escribir una ¿Una obra de teatro, sí, Me encantó. que Qué la bueno. murga. No, sí, totalmente. Qué bueno. Pero no he podido. No he podido. Incluso en algún momento me han pedido, me han comentado de, bueno, yo que sé, el Club de las Uruguayas Fantásticas, una versión teatral. Exacto. Y que la pudiera hacer yo, o algún otro infantil que también podía ser Claro. como afín, como si somos amigos. Exacto. Y todavía no le he encontrado la vuelta. No lo he podido imaginar. Si bien lo teatral lo tengo, porque me gusta mucho ir al teatro, Sí. pero me parece que me da todavía como un poquito de... Bien, me pero me es faltan interesante. herramientas. Sí. Es interesante porque... Hice un taller de dramaturgia, pero no... Bueno, ya va a llegar el momento. Hay que Ojalá, dejar me que encantaría. las cosas Qué decanten lindo, también. Sí, sería ¿no? re lindo. Sí. Y en todo este proceso, ¿no? ¿Qué seguís viendo o qué reconoces en tu obra de tú como integrante de talleres de escritura con estos 3 escritores, ¿no? Si decís, bueno, yo reconozco esto puntualmente, que sigue estando allí. O qué huellas, ¿no? Hay de aquellas instancias en las que estabas del otro lado de la escritura todavía, ¿no? Sí. Qué preguntas difíciles que hacer, ¿no? Me las hubieras pasado y las pensaba. No, yo porque me tengo que poner a pensar. Más que lo que reconozco en la escritura, que seguramente sí tiene que estar, ¿no? Uh-huh. Es lo que significó en mi vida la Claro. experiencia en los talleres. No sé en cuanto a cómo escribo Claro. y qué escribo y ¿Qué todo significó? eso. Hablando en el caso de Roy Berocay, por ejemplo, Uh-huh. fue como un impacto, porque me anotó mi hermana en el taller. Ah, ¿no te anotaste tú? No me anoté Me yo. encantó. Me anotó mi hermana. Me anotó mi hermana y me dijo, te anoté en el taller de Roy Berocay, empezás el martes, tal fecha, tal hora, 14 horas, martes, ¿no? Yo dije, no voy a ir. Si miento, te dije, no voy a ir. No. Habíamos visto una publicación en el diario. Bueno, no importa. Habíamos visto una publicación en el diario y ahí surgió el interés. Y yo le dije, tenés que ir. Claro. Y la anoté. Y yo le dije, Divina. no, a Re esa hora ni atrevida. loca voy, no puedo ir a las 2 de la tarde un martes. No voy. Me dice, ya te anoté. No voy a ir. Por supuesto que fui, obvio. ¿No? Y desde el primer día me encantó el taller. Me asustó bastante al principio, que tampoco me olvido más, porque era un salón en el espacio Barradas de allá del museo, el proyecto Esquinas, y estaba lleno de gente el salón, impresionante. Y todos decían, porque yo estoy escribiendo una novela, y el otro levantaba la mano, y yo escribí no sé qué, y yo decía, yo no hice nada, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? Y Roy, como es él, muy sencillo, entonces mandó los primeros deberes, y estuve toda la semana padeciendo los primeros deberes, y dije, no voy más al taller. No voy La más segunda porque... vez que decías no voy más. Sí, La primera sí. decías no voy. Ahora Claro, no y voy después más. dije, no voy más, porque si esto que supuestamente me gusta y Claro. vine y no puedo hacer los primeros deberes, no puedo ir, y con esa gente que todos están escribiendo novelas y no sé qué cantidad de cosas, no voy más. Y y me sentí como un fracaso, ¿viste? Qué macana, porque me había gustado mucho el primer encuentro. Y bueno, en forma fortuita, un día antes creo que de que tuviera el encuentro,
pasé por la Tortuguita y había un señor que estaba comiendo al lado del ventanal una mozzarella, pizza con mozzarella, y hacía un gesto, tenía el orégano y hacía así y le ponía con sus como deditos. Si estuviera condimentando. Estaba condimentando. Vamos a relatarle a la audiencia, Sí, porque si no, no se imagina. Como si si estuviera condimentando, sí, tirando un polvito. Claro, ¿no? el orégano, él dejaba caer el orégano sobre la mozzarella. Y yo de pasada lo vi y dije, quiero esa mozzarella. Esa que tenía él, ¿no? Y me fui, yo iba a Facultad de Psicología y me fui pensando que yo quería la mozzarella que tenía ese hombre. Y que obviamente no podía comer esa mozzarella porque era de él. Claro. Pero que capaz que si después yo volvía, no iba a ser la misma mozzarella. Bueno, como una cosa media delirante, ¿no? Y estaba en clase y estaba pensando en la mozzarella. Y eso fue lo que escribí. Hice todo un primer deber en el cual hice una especie de teoría de posibilidades de apropiarme de la mozzarella del hombre del ventanal, no con ese título, y bueno, llevé eso y dije, esta porquería, y bueno, y anduvo bien, a Roy le gustó y dijo, qué bueno que está esto, no sé qué, y ahí respiré. Totalmente. Y seguí, y no falté un solo día, hice 3 años en el Qué taller. bueno. Precioso el recuerdo que acabas de compartir con todos nosotros y con la audiencia. Precioso recuerdo. Además, porque fíjate todo el tiempo que pasó y tenés grabado en la mente, pero además emocionalmente y además gratamente grabado, ¿no? Sí, sí. Hasta el recorrido Sí. hacia la Facultad de Psicología y tu estar en la Facultad de Exacto. Psicología, ¿no? No, lo tengo como si lo cuento y es como que lo estuviera Exacto. viviendo. Y decir, cuando me di cuenta dije, es esto, ahora sí tengo algo para contar. Bien, me encantó. Ahora sí tengo algo para contar y me encantó que utilizaras el verbo habitar en relación con la literatura infantil y juvenil, ¿no? Ahora, pero de la anécdota que acabas de traer, ya me surgen 2 preguntas. Una que tiene que ver con tú ahora del otro lado. Porque si pasaste por todos esos miedos y por tantos no, antes de decir sí, no faltar nunca más al taller durante 3 años, ¿cómo te posicionás como quien coordina un taller entre líneas desde el 2015, ¿no? Sí. Desde el 2015, con los que vengan al taller? Porque ya te podés poner en el lugar de esos no, ¿no? Sí. ¿Cómo lo encarás? Bueno. Porque pueden haber muchas Verónicas de aquel pasado. Sí, como primera cosa, cuando yo empecé el taller, los elementos que yo tenía era lo que yo había vivido, ¿no? Claro. Con Roy, después con Alberto, con Carlos María Domínguez. En realidad hice un taller muy breve que era de novela, pero mis profesores fueron Roy y Alberto Galo, que eran los dos muy diferentes los talleres, pero donde yo aprendí con mucha cosa teórica, ¿no? Y también vi el recorrido que ellos hacían. Entonces, en el momento en que surgió lo de tener el taller, que también fue un poco que me empujaron, ¿no? ¿Tu hermana también? Sí, mi hermana. ¿También tu hermana? Mi hermana también fue parte. Bueno. Mi hermana sí, hermana ya hacía tiempo me decía, tenés que hacer el taller. No, le decía yo, mirá si voy a hacer no voy a hacer un taller. Bueno, Roy también una vez me dijo, dejate de jorobar de ir a talleres, tenés que tener el tuyo. También le dije que no, que era un divague. Esa anécdota, paréntesis, ¿no? Mediante, hoy estábamos hablando antes de salir al aire acerca de si hubiéramos nacido del otro lado de la orilla, ¿no? Y cómo serían. Pero esta anécdota que traes habla mucho del ser oriental, ¿no? Ya que Virginia también traía la historia nacional, ¿no? Porque ahí muestra Roy, en definitiva, la generosidad, ¿no? Un escritor de la trayectoria de Roy Verocay que te dice, dejá de hacer talleres, indirectamente te está diciendo, dejá de venir también a mi taller. No, del de él me echó. ¿Me explico? Del taller de él me echó, Roy. Bien. Cariñosamente, pero me dijo, no, otra vez vos acá. Claro. Con lo cual, lo que habla de la generosidad, ¿no? Ahí va. De la generosidad de Roy Verocay. Sí, ¿no? sí. Eso es bien interesante también en la
comunidad de escritores, Sí. ¿no? Sí. Bien, pero Sí. cerramos paréntesis. Bien, Volvamos. sí. Y entonces, cuando te posicionaste para Entre Líneas, Creo, capaz que no sé si alguno de mis ahora se van a compañeros comunicar de taller, telefónicamente, nos van a llamar, me van a mandar desmienten. mensaje. Lo que yo siempre siento, más allá de que hay frustraciones a veces y cosas, es que me genera como mucho cariño el que viene al taller. Ujú. Como que no sé, creo que me sale Lo el ser apapachás a la amable. mexicana. Sí, en ¿No? general sí. A veces hasta lo sobreprotejo un poco. Me han dicho alguna vez alguna cosa por el estilo. Pero bueno, sí, no me olvido de eso. No me olvido del miedo que da, del Claro. verse con los otros, porque a mí eso Claro. me pasó el Es primer una día. exposición. Sí, el ver lo que hacen los otros, ¿no? Claro. Y que vos nunca escribiste nada, que igual debe ser, creo que bien desafiante cualquier situación, sea que no escribiste, sea que Claro. escribiste, donde estés, Ujú. tal vez, que capaz que no para todo el mundo, pero para muchas personas sí, es eso de te colocas en un lugar donde hay otros, no es la soledad de la escritura, donde yo Ujú. escribo y me gusta o no me gusta, pero soy yo. Ahí hay otros, entonces empiezas a ver, yo los veo, observo, se empiezan a comparar, ves gente que se te empieza a desinflar, entonces tenés que ver de qué manera, ¿no? Cómo reforzás uno, otro, y también a veces administrar la afinidad que tengo yo a veces con lo que escriben unos y otros, y cómo ser lo más justa y ecuánime posible, Ujú. y aportar lo mejor, ¿no? Y creo que sí, en algo he cambiado, que no sé si está bien o no, pero como que he establecido un poco más desde el principio ahora como mi estilo de taller, donde peleo un poco permanentemente conmigo de que no tienen que escribir como yo quiero, o el tipo de cosa que a mí me gusta leer, Ujú. sino ser cada vez más respetuosa de que el objetivo en mi taller es que cada uno cuente lo que tiene para contar de la mejor manera, pero sería un fracaso tener un taller en el cual todos terminen escribiendo parecido. Ujú. En mi caso, ¿no? Totalmente. Es una... estableciste los principios, y tremendo principios. Sí, capaz Porque que es el principio de la libertad. se de escribe la libertad parecido creativa. porque hay otras cosas, ¿no? Claro. Porque lo que leen es similar, Exacto. porque bueno, no importa, ahí sí es distinto. Pero no forzarlos Ujú. a que digan como yo quiero. Tal cual. Y cuánto eso habla de ti, ¿no? De tu propio proceso y de ti, más allá de como escritora, docente del taller, como persona, ¿no? Dejar que el otro vuele y que tenga sus propias alas y que defina su propio recorrido de vuelo es toda una postura ética, ¿no? Que me parece fundamental, ¿no? Sí, al principio era un poco más cuadradita. Pero es que a veces, en cualquier profesión, creo yo, ¿no? Somos más cuadraditos porque recién comenzamos. Claro. Y entonces tenemos que manejarnos con un guión, ¿no? Sí. Después empezamos a que ese guión tenga líneas punteadas, en definitiva, ¿no? Que entre un poco de aire y que se renueva, ¿no? Me parece, Sí. ¿no? No es solamente en la profesión de la escritura. No, claro. Sí, sí. Sí, porque como docente como que a veces empezás con tu Claro. formación cuadriculada de tengo que enseñar esto, Exacto. que no es el objetivo enseñar esto, sino ayudar a esas personas a que aprendan, porque Ujú. enseñar y aprender son procesos Tal cual. diferentes. Entonces, claro, cuando adquirís experiencia, y aparte yo sé que ella es una excelente docente, cuando adquirís experiencias puedes soltar más porque te conectas con la persona y no es le tengo que enseñar tal tema. Sí, claro que tengo que enseñar temas, pero estoy pensando primero en la persona antes que en el contenido. Exactamente,
¿no? Digo, que también es, me estoy buscando, al escribirme Exacto. también me estoy buscando, ¿no? Total. Estoy encontrando cosas. Como Sí, eso, entonces no le podés ir a avasallar al que Tal está. cual. Más allá de que la consigna sea común a todos, porque leímos un texto, estamos hablando de un tema, hay una consigna que es común, pero después cada uno Tal tiene cual. su... Y hasta los que no escriben porque de repente no... Bueno, Y además tú lo dijiste recién, ¿no? Tenés que ir viendo lo que cada uno va necesitando. sí. Y ahí yo pensaba, ¿cuánto te debe haber aportado también los estudios de psicología, ¿no? Porque en definitiva tenés que hacer el comentario profesional, pero al mismo tiempo tenés que acompañar y contener para que la persona no se achique, como decías recién, ¿no? Porque es todo un acompañamiento, como decía él, uno va a la palabra a encontrarse, ¿no? Capaz que no salen escritores, capaz que lo que salen es me encontré y en la escritura hice catarsis, hice duelo, renací, ¿no? Y capaz que no creé después un cuento, un poema, pero en todo lo que escribí resulta que me encontré a mí mismo o me reconcilié, ¿no? Sí. Conmigo, con otros, ¿no? Pero ¿cómo pusiste eso también, no? O sea, hace letrista de amor. También, andás a ver. Ahora, ¿cómo se necesita la mirada en ese caso, no? La mirada al otro, de interpretar los gestos, de cuándo hacerle el comentario, cuándo acompañarlo, ¿no? Sí, ¿cuándo no decir Cuándo nada? no decir nada. Cuando ves que la persona está callada Ujú. y bueno, o no se anima y no es ese momento, no obligar a que lean, obligar a que... No, yo no obligo en general a nada. Leen cuando quieren, Ujú. no someto a la opinión, no hago rondas colectivas de opinión Ujú. de los textos. Tal vez, si en algún momento, a veces tengo una especie como de proyecto, a veces lo hago así con un grupo que tiene más años, donde yo ya conozco mucho a los integrantes y sé que va a haber respeto y que tienen herramientas para hacer una crítica. Porque la crítica a veces puede ser muy dañina para alguien que está Exacto. empezando. Ujú. Entonces, hay que conocer el grupo como para y que ellos habiliten a los compañeros al aporte, ¿no? Y que Claro. compartan de forma voluntaria sus textos. Yo invito, quieren compartir, los comparten. Se leen, se comentan. No para ser condescendientes. No. Muchas veces se margan, ay, a mí me parece que acá no entendí esto o tal cosa, pero cuando vos ya sabés que hay respeto, porque no siempre, Tal no cual. necesariamente es una condición que viene, hay que ver. Sí, además me imagino que en muchos casos la fuiste construyendo también, ¿no? Sí, en claro, los diferentes la grupos forma, fueron sí. construyendo también ellos, Exacto. entender, ¿no? Sí. Desde dónde tiene que venir el comentario, ¿no? Porque Claro. no deja de ser un espacio de cuidado, ¿no? Sí. Tiene que ser un espacio de cuidado, Sí. ¿no? Sí, para mucha gente que llega incluso muy orgullosa de lo que escribe Claro, y se encuentra con los oídos y la mirada de los demás claro, y que por ahí sí, por ahí no, claro. Tal es cual. un impacto y ver cómo sostienen eso y qué les genera, si siguen adelante igual con lo que hacen o si eso, yo he visto mucha gente se desinfla Claro. y eso es como medio terrible, lo ves en las caras, Claro. en cosas así que vos decís, y ahora cómo hacemos, ¿no? El siguiente paso me parece a mí que es justamente que todas estas experiencias que estás llevando adelante durante 11 años, ¿verdad? Sí, Las registres. vos decís, Sí, las registres. qué necesidad. Un libro de... no hay, si te pones a pensar, Sí, no tanto a hay. nivel nacional. ¿Cómo llevar adelante un taller de escritura?
¿Sí? Me parece como un atrevimiento. No, ¿cómo atrevimiento? Decile a Roy, a ver, si me parece un atrevimiento, cuando él te dio la impronta No, para ni ir a a Roy hacer ni a tu mi taller. hermana le pregunto. Ni a No, Roy ni a mi yo te lo hermana. estoy diciendo directamente. No, claro, ¿Ahora contás con la sponsorización de Dinora López Soler? seguro. No es económica la sponsorización, es No, la no, recomendación no. que Muy lo hagas. bien, muchas gracias. También se tiene que agradece, aclarar eso al se aire, por favor. agradece. Claro. Se agradece. Yo estoy muy contenta con el taller realmente. Obviamente. Lo he disfrutado mucho. Obviamente. Y creo que si no lo disfrutara es una tarea que también tiene una gran dificultad. Total, claro. Pero en la medida que lo haces con cariño, Con amor. sí, Con amor. se disfruta mucho. ¿Cómo surgió Valentín? Ay, Ahora nos vamos a la Valentín. escritura. ¿Cómo surgió Valentín? Porque Bueno, Valentín es el personaje. Sí, es un personaje. Es una Valentín. joyita como personaje, que lo fuiste trabajando, ¿no? Sí, Que lo fuiste mirando desde diferentes lugares. sí. ¿Cómo surge Valentín? Valentín es como un fenómeno parecido a la musarela de la tortuguita, como muy esa misma, sí, como que cae de media sin saber, Ajá. donde te agarra como desprevenido. Y a veces, estando desprevenido, donde llegan cosas que están de las mejores. Total. Y Valentín surgió de con mi hermana habíamos hecho mi hermana un día me dijo, vamos a hacer unos cuentos infantiles. ¿Puedo contar eso? Sí, claro. Bueno, me dijo, vamos a hacer unos cuentos infantiles. Ella trabajaba en Santillana, yo no tenía nada que ver. Y bueno, nos pusimos a escribir, ¿no? Sí. Y escribimos unas cosas, pero quedó ahí, no tuvimos muy... No, lo presentamos. Bueno, no quería decir tanto. Y fue rechazado. No tuvimos. Por eso Sí, no hay quería que contar la decir, primera no parte. quería contar Hay que yo. ser honestas. Bueno. Bueno, pero ella escribía muy bien, yo era medio cualquiera. Pero bueno, lo bueno para mí fue la valentía. Para mí hay que ser valiente y jugársela. Y si te va mal, te va mal. No es una vergüenza que te vaya mal. Pero estamos hablando de hace 25 años, o sea, Y lo llevó ella, que era la que estaba ahí. Claro. de rostro total. Y unos comentarios, pero estaba como que no. Muy lindo, pero gracias. Sí, pero no. Y Aclarémosle a la audiencia que los libros de Verónica se publican en Santillana. claro, sí. Aclarémosle a la audiencia. Pero todo tiene su igual vuelta. también vamos a aclarar que en aquel momento en Santillana no estaban las mismas personas que están ahora, ¿no? Claro. No es lo igual. Yo igual ahí ya tenía publicado, Claro, ya había publicado, ¿no? exacto. Sí. Eso digo. ¿O no? Tenía Dale, publicados decime vos, libros, que yo me tenías. acuerdo. No tenía. Ninguno no quiero hablar tenía. de más. No, nada. No tenía nada. Nosotros escribimos los cuentos. No es y cierto. los llevamos. Mirá, ahora me acuerdo. Ella me dice, vamos a escribir infantil. Vamos, dije yo. Porque viste que ella me dice y yo voy. Sí, ya entendí. Vamos, dije yo. Y yo me puse a Pobre escribir mujer. y lo llevó. No, dijo no. No importa. No importa. No, dijo muy lindo, pero a Pero veces no es que no es lo Y a que partir ellos de allí querían vos seguiste publicar. escribiendo esa No, historia yo o escribí es más otra. nada. Yo no escribí más nada. Y ahí fue que ella me dijo, vos tenés que escribir porque escribís bien. Y me anotó en el taller de Roy. Y yo fui. Estamos armando el orden cronológico de esta historia. Y yo fui. Primero escribimos Bien. esos cuentos infantiles, que lo llevó ella. y Bien, nos tenemos que mandaron. mejorar la ¿Puedo escritura. hacer una Vas a, parte? vas a- Ella había con escrito Roy. un cuento hermoso. Bueno, después que a se Viviana- llamaba Orégano en las pestañas. A Viviana le Que era gustó hermoso después. ese Orégano en cuento las pestañas. hermoso de unos duendes Me encantó divino y El ta. título, además. Sí, era muy lindo. El título ese es cuento. hermoso. Muy tierno. Pero hubo algo que no terminó de cerrar. A Viviana le gustó. Viviana es la editora de Santillana, Claro, Viviana Echeverría, lógico. que la quiero mucho. Exacto. Lo leyó y le gustó, pero hubo algo ahí que no cerró del todo. No sé qué. Eran Capaz los que en ese comienzos, momento. eran Pero los entonces comienzos. quiere decir que también ese cuento está en stand-by. Bueno, no sé. Se va a volver en algún momento. Es otro de los sueños. Era Anda, muy sí, tierno. capaz que sí, Es era otro de los tierno. sueños. Claro Era que sí. tierno. Bien. Y bueno, ahí ¿Y Valentín? No, y ahí quedó Sigo esperando en saber nada. con Valentín. Entonces quedó eso, Dale. no escribí más. Después hice el taller con Roy, escribí la primera novela, después la segunda. Y un día yo estaba con Viviana en Santillana, ahí en el escritorio, y le digo,
decime, ¿qué hay para niños? Porque claro, ya que había nuevo, ¿no? Y me empezó a mostrar. Mi hijo Pablo, que en ese momento era chico, muchas veces me había reclamado que escribiera algo para él y yo no podía porque no me salía nada. Incluso lo intenté, me senté con él me daba pautas de qué tenía que haber. Y más allá de que me hubiera encantado hacerlo, porque para él era el mayor incentivo, no pude, no se me ocurría nada. Hasta ese día que estaba yendo de Viviana y empecé a mirar, ya había tenido un antecedente de escribir algo como para jóvenes, cuando estaba haciendo el taller con Roy, porque había aparecido, creo que era la saga de Crepúsculo, ese tipo de cosas. Y Roy me dijo, vos tenés pasta para escribir para jóvenes, además. Estaba con eso, pero todo medio muerto. Y me fui del escritorio de Santillana pensando, voy a ver si se me ocurre algo para niños. Llegué a mi casa y escribí Valentín en 1 hora y media. Mira. Y ahí te lo propusiste, además. Sí, ahí me lo propuse. Escribir algo para niños. Sí, voy a ver si se me ocurre algo. Me quedé como con eso y llegué a casa y me puse a ordenar, que en esa época yo tenía muchas ideas cuando ordenaba, cuando barría y ese tipo de tareas del hogar. Y me acuerdo hasta dónde estaba barriendo y ahí me vino como Valentín y que se estaba haciendo tal cosa y que pasaba tal cosa y cómo terminaba y que se llamaba Valentín. Entonces no nació de ninguna elaboración, de que me puse a darle mucha vuelta, apareció ahí medio como que se impuso. Por lo que veo de los relatos, ¿no? Con los que estás reconstruyendo, en definitiva, para nosotros, ¿no? A medida que lo vas reconstruyendo nos vamos enterando. Lo cotidiano, la realidad, el entorno, ¿no? Influye mucho en tu escritura. Sí, ¿no? sí. Lo que vas viendo mientras caminas por la vereda, lo que estás haciendo en tu casa. Sí. Es desde ahí, ¿no? Sí, y hay como una cosa que no quiero hablar, viste, de cuestiones muy mágicas ni esas cosas que a veces pasan con los escritores. El duende está afuera, está en la vida cotidiana. Claro, es como que hay un momento que te agarra como... A mí, que cuando me agarra como desprevenida, es como que cae alguna idea de algún lugar y que yo no puedo poner resistencia. Claro. ¿No? Entonces aparece sin buscarla, sin que haya demasiada cabeza y sácate. Bien. Y ahí apareció Valentín. Y Valentín es Valentín y el mar, es el Valentín y las mariposas, Sí. ¿no? Y todos aparecieron, bueno, ya ahí Valentín estaba. Es una saga. Claro. Valentín y el mar también me agarró a mí en la playa en Punta del Diablo sola, una playa que había ido a escribir además. A mí me inspira mucho eso de estar sola, irme, y si puedo ir a Punta del Diablo es el lugar donde me siento muy feliz y muy libre y me emociona profundamente estar en la playa y caminar y caminar y caminar. Y bueno, es medio cliché porque a todo el mundo, la mayoría de la gente le gusta la playa. Y bueno, y ahí apareció Valentín. Estaba llegando a la playa el día que me volvía y que no había escrito casi nada. Y cuando llego a la playa, que era inmensa, bueno, el que conoce Punta del Diablo, la playa de la Viuda, que tiene unos médanos impresionantes y todo vacío porque era invierno, creo que era agosto. Fue tan emocionante que me acuerdo que me empecé a reír y empecé a caminar y dije, ¿cómo se sentiría Valentín si estuviera acá conmigo? Y a partir de ahí Valentín estaba conmigo y volví, me quedaba un rato porque me tenía que tomar el ómnibus y agarré la computadora y empecé a escribir. Y ya volví como con la idea de Valentín y el mar. Divina. Sí, y el de las mariposas también lo escribí allá, con unas mariposas que las había visto años antes, en un lugar donde no suelen haber mariposas y era una cantidad de mariposas que se estaban yendo quién sabe a dónde. Estábamos con mi madre y yo le dije, mirá esas mariposas, ¿a dónde irán? Y nos quedamos mirando, que fue incluso, después me contaron que fue un año que hubo una migración de mariposas fuera de lo común, que no era ni el momento ni la manera, y bueno, pasaron por ahí, lo anoté
y después, bueno, ahí apareció Valentín, Qué divino. que pasó a ser él el que las vio irse. Claro. ¿Y cómo es cuando ese Valentín que vos creaste pasa a ser ilustrado? Porque contémosle a la audiencia que todos estos libros, para Sí. los más pequeñitos, está la pluma de Verónica, pero están los trazos, las De ilustraciones. Valentina. Claro. Y además ¿no? vieron el detalle, ¿no? Sí, Valentina ilustra. Claro, Hay varios exactamente. detalles. Sí, varios. Viviana Echeverría, editora. Valentina Echeverría, ilustradora. Exacto. Pero personaje Valentín, todo con B corta. Sí. Autora Verónica. Tal cual. Impresionante. La V nos acompaña. Impresionante. ¿Y cómo es el trabajo con el ilustrador? Ay, ¿Te a mí imaginas a tu mí Valentín? Me encanta. No, A ver, no, ¿qué no, pasa? No. Capaz que de unos años a esta parte me estoy imaginando mucho más, porque además me gustaría Ujú. como tener más herramientas de la parte visual, ¿no? Ujú. Y a veces como que hay historias que yo ya me las imagino en que haya vacíos de texto donde el ilustrador sea el que diga, ¿no? Claro. Pero en esto otro, el formato más cuento, completo, donde todo está ahí, Ujú. la primera experiencia que yo elegí a Valentina Echeverría porque me encantaba lo que había visto de ella, y cuando la conocí fue re lindo. Y ella me preguntó, ¿cómo te imaginas a Valentín? No, le digo, y vos es libre, vos hacés lo libre. Y bueno, y ahí empezó el proceso de los bocetos. No, por ahí yo no me lo imaginaba, pero el primer boceto dije, pero tan así no es. Y lo pudimos conversar con ella, y ella dijo, sí, una cosita más redondita nada más, no era una gran... Y después, ya está, era Claro. poner un poco más de pelito. Ahora sí, Claro. me lo imagino más redondito y nada más que Claro. eso. Y Valentina es divina y Pero fue no muy has nutritivo. No has trabajado solo con Valentina, has trabajado No, con varias Con ilustradoras. Genoveva Pérez ¿no? Volpe Exacto. también, Sí. que hizo y Si Somos Amigos y El Descubrimiento, Exacto. con un estilo precioso que también me encantó. ¿Y también dejaste así en libertad? Sí, también. ¿Te gusta recibir los bocetos y decir, por Sí, acá, claro. por Y acá sí, además por acá ahí, no? Y además ahí la que define y tiene mucha experiencia es la editora, ¿no? Exacto. Entonces hay cosas que incluso Viviana se da cuenta que yo no. Claro. Y Viviana sí. Claro. Yo digo, ay, está divino, está divino. Y Viviana, no, pero fíjate tal cosa, capaz que... ¿no? Y ahí yo incluso digo, si hay que sacar texto, Ujú. se saca, yo no Exacto. tengo problema. Y bueno, ¿Has tenido se que ve. sacar texto en algún momento? No, por ahora no, pero yo ofrezco. Bien. Con Bernardo y Luciano, que hicimos con Oscar, que fue re lindo. Que es otro estilo de ilustración, además. Sí, otro estilo, y era todo un misterio cómo iba a ser esos gatos, ¿no? Claro. Porque yo tampoco le dije de tal manera. Había visto cómo lo ilustraba, nada más. Y ya el primero dije, es genial. Ya está. Es dije, es este. ¿Qué sentido tienen los gatos en tu vida? Bueno, como Porque animal, hoy estuvieron acá, sí, en su presencia, ¿no? Sí, como La animal. audiencia no los puede ver, pero están. Como animal nunca había tenido otro animal que no sea gato. Perros nunca tuve. Entonces los gatos son... Tuvimos de grande igual. Digo tuvimos porque... Claro. Tuvimos de grande la primera gata Cleopatra. Y a partir de ahí siempre tuve gatos. De a dos por lo general. Y bueno, Como en el cuento. Como en el cuento. Y bueno, mi hija tiene 4 ahora. Bueno, ahora viste que hay una cosa Ujú. más gatera, pero Sí. hace años no tanto. Y No tenían buena fama de simpáticos los gatos. no, claro. Tienen El primer más gato fama nuestro de era negro. Era aislarse. una gata negra terriblemente maldita. Pero bueno, como era nuestra la queríamos mucho. Pero era terrible. Y bueno, ahí después que tenés no podés vivir Total, sin sin ellos. gatos. No, claro. Y desearía fervientemente en algún momento poder tener un perro. Ujú. Que de las cosas que disfruto cuando voy a Punta del Diablo es tener perro.
que te siguen, que hoy ver la gente, cómo juegan, todo ese mundo canino que es divino. Uh-huh. Y cuando eso suceda, va a haber alguna historia de perros. Bueno, ya he escrito de perros, pero todavía no he tenido suerte. Claro. He hecho sí, ¿No has tenido suerte, decís? No, de que no te sigas... no he logrado, me parece, no. Tengo un cuento que me gusta mucho, pero es medio tristón. Entonces, bueno, hay otras consideraciones también, ¿no? A veces editoriales y demás. ¿Le decís de la tristeza pensada para niños? Hay que pensar en eso. Hoy dijiste que cuidabas las palabras. ¿Cuidás los estados anímicos, los sentimientos predominantes, si son para niños las historias? No, creo que puntualmente ese cuento me quedó medio tristón. Uh-huh. Por lo menos es lo que dijo mi hijo cuando se lo leí. Claro. Dijo, está muy lindo, es tristón. Que no es en realidad triste, pero bueno, yo qué sé. A mí me gustó mucho hacerlo. Creo que le falta pulir y bueno, y ver si no tiene un final súper feliz. Entonces, claro. Es un niño que se separa de su perro porque el niño se va, emigra, y el perro no puede ir. El perro queda con los abuelos y bueno, cómo se comunican por carta, es como una especie medio epistolar. El niño le escribe cartas a su perro. Muy linda historia, contándole, muy linda idea. Es muy linda, sí. Y me inspiré en los perros de allá de Punta del Diablo. Hay que continuarla. Ya está terminada, lo que pasa que bueno, hay que ver. Hay que buscarle la vuelta. Hay que llamar a Echeverría, Viviana Echeverría. Está linda esa historia. Pegate una llamadita ahí. Está linda esa historia, me gustó. Sí, y me gusta lo epistolar, pero ahí, además. ¿sabes qué? Tenía muchas ganas de hacer algo epistolar todo, pero no salió completamente epistolar. Claro. Pero me gusta mucho la idea de lo epistolar. Claro. Hay libros infantiles hermosos epistolares. Tal cual, sí. Y bueno. Y sería un rescate, además de una escritura íntima, ¿no? Sí. Que se necesita, ¿no? Y en ese cuento vos sabés que sí está prevista la ilustración. Bien. O sea que sí, porque hay aspectos del cuento que en lo epistolar el redondeo de a qué se refiere el niño con lo que está diciendo tiene que estar en la imagen, no lo puedo decir yo. Mira. Bien. Entonces, bueno. Dejaste sí, igual está entre paréntesis, ¿no? Bien. Viste que ese paréntesis es acotación teatral prácticamente, ¿no? Mirá. Así que estoy cerca, ya estás indicando cómo armar el escenario, en definitiva, claro, de la página. Así que los sueños se ponen en diálogo. Que igual siempre me siento como media atrevida, porque al no poder hacerlo yo, es como que le tenés que decir un poco al otro que es. Pero como yo nunca doy instrucciones, claro, es como que ahí sí tiene que estar, porque si no el texto no tiene gracia que yo lo diga. Exacto. Hay que permitirse. Total. Hay que permitirse ser atrevido. Totalmente. La verdad que por razones de tiempo nosotros vamos a finalizar la entrevista, me mira el operador, y es cierto, por razones de tiempo, pero no porque nos quedemos totalmente satisfechos, porque nos encantaría seguir conversando contigo, porque realmente nos mostraste la trastienda de lo que es en definitiva la escritura, tus caminos, siendo parte de un taller, dirigiendo un taller, por dónde pasan las inspiraciones en definitiva, o lo que te llama la atención y la escritura. Un gusto como siempre dialogar contigo, Verónica Lecomte. Bueno, muchas gracias, para mí también, muchas gracias. Vamos a continuar con el programa Café y Palabras y nos vamos a la columna Hay libros que son semilla, como todos los que escuchamos. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Hay libros que son semilla, porque hay libros que germinan en nuestros corazones.
cuando terminamos de leerlos, siguen viviendo dentro de nosotros. Soy Dinora López Soler y te invito a conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera, aquí, en Café y Palabras. Bueno, yo viendo justamente que tenemos mañana, 12 de julio, el Día del Padre aquí en Uruguay. Y acá levantan la mano los padres presentes. Muy bien, los dos. Bueno, me puse a investigar en el diccionario de literatura infantil y juvenil que publiqué de 1990 a 2022, qué pasaba con la palabra padre y con la palabra papá en los títulos de 408 autores que son los consignados en el periodo 1990 y 2022. Y encontré 4 títulos, solamente 4 títulos, de 408 autores. Cuando papá y mamá no me ven, 2014, Gabriel Armand Hugon. Papá no es punk, 2015, de Federico Ibáñez. La fuerza de papá, 2018, Evelina Isalá. Y 114 días con papá, 2021, Paola Focaccio. Esto no significa que el tema de la paternidad y el personaje del padre no forme parte de la literatura infantil y juvenil. Lo que estoy diciendo es que el término papá, o el término padre, o el término padres, como sustantivos, están solo en 4 títulos de literatura infantil y juvenil nacional. Y es interesante que sea del 2014 para acá, ¿sí? Entonces empezamos a hacer algunas hipótesis desde el punto de vista de investigación. Hay una invisibilización nominal, no necesariamente temática. Si nosotros pasamos hacia obras que el término papá no está en el título, vamos a encontrarnos con personajes que son padres, ¿sí? Bien. Pero esa invisibilidad tiene que ver, en definitiva, con que podemos pensar que la paternidad no suele ser el gancho para captar la atención, así que no va a estar como protagonista, va a estar en un nivel secundario. En ese nivel secundario en que esté el padre, por lo general, desde la tradición, hay un universo doméstico, un universo de cuidado que está asociado con la mujer y que está asociado con la familia, pero no está asociado con la figura paterna, ¿sí? Así que a partir de allí, ¿sí?, tenemos que hay historias en donde o el padre no está, o el padre es proveedor, pero no proveedor de compañía, y quizás a partir del 2014, que también se engloba lo nacional con lo latinoamericano, empieza una escritura en donde el padre pasa a ser próximo a sus hijos. Un ejemplo es 114 días con papá, de Paola Focaccio, donde esta joven, que se va de viaje la madre y se queda con el padre, empieza a elucubrar que la va a pasar mal, porque tiene una visión del padre que no es la real. Y estando a solas con el padre, descubre otras facetas de él. Y en definitiva descubre que puede ser un perfecto compañero de aventura, de ideas, de resolver qué se va a comer, etcétera. Pero se parte inicialmente del miedo. ¡Ay, 114 días se va mamá! ¿Yo qué hago con papá? ¿Sí? ¿Qué pasa desde el punto de vista de lo latinoamericano? En Latinoamérica, y a los mediadores que estén escuchando y a los docentes les recomiendo, hay toda una línea de investigación que se llama Giro hacia la crianza en la literatura del siglo XXI, en la literatura juvenil e infantil, que justamente autores como Alejandro Zambra,
en el libro de literatura infantil, o como Andrés Neumann en Umbilical, qué título, ellos hablan justamente de que aparecen figuras de padre en la literatura para niños y jóvenes, y que esas figuras se mueven hacia compartir la crianza, y es el giro afectivo de la paternidad. Lo mismo sucede con La fuerza de papá, de Evelyn Aysalá, que es un libro que es doble y que es invertido además. Entonces tenemos la fuerza de papá de un lado, la fuerza de mamá del otro. Y nos muestran a ambos en situaciones cotidianas, tendiendo la ropa, resolviendo cuestiones del hogar, a ambos. Entonces, no es menor que esas fechas de esos títulos coinciden con este movimiento que otros investigadores a nivel de Latinoamérica están justamente observando en ese giro a la crianza de la figura paterna en la literatura infantil y juvenil. Pero yo no quería cerrar esta columna sin recordar un título que es de Julio da Rosa, que es Ratos de Padre, y que por suerte existen sellos como Banda Oriental, ¿sí?, que rescatan y que se han puesto en la visión y la misión, ¿no?, de rescatar y de testimoniar a los autores nacionales, y que lo reeditan justamente en el 2015 con, además, el valor testimonial, no solamente académico, de que el prólogo lo haga su hijo, Juan Justino da Rosa. Y en este Ratos de Padre, y para regalito para los padres, ¿no?, en uno de los textos, que es cómo nació este libro, él cuenta justamente por dónde vino, ¿no?, eso de empezar a hacer Ratos de Padre. Y dice, para sus hijos cuando tenían 4 y 5 años. 4 y 5 años, la escuela. En jardinera los preparan maravillosamente. Se acostumbran pronto a estar fuera de casa. No necesitan ya tanto del cuidado y de la vigilancia de los padres. Al año siguiente estarían los dos allá. 5 años más, y ambos en el liceo. Otros 5, y los 2 en la universidad. Pocos más recibidos. Otros poquitos y casados. Luego, pues mis nietos, sus hijos. ¿Y mis hijos? Mis hijos habrán de ser seguramente esto: una madre, un padre, cavilando frente al retratito de su primer hijo de 1 año. A propósito de quién sabe qué hecho. Tiempo arriba. Durante aquellos 5 años yo había sido su padre. ¿Qué me quedaba de esos 60 meses en cuyo transcurso yo había sido el padre de mis hijos? Y a partir de los cuales comenzaba a ser su espectador y cada vez menos su coeducador. Me quedaban, deduciendo el tiempo de la oficina, más o menos 40 meses, restando las horas de sueño alrededor de 20 meses, sacando mis ausencias y las suyas 12 meses, menos mis horas entre libros y cuartillas de atención de visitas, conversaciones telefónicas, etcétera, etcétera, restarían unos 3 meses. 3 meses de padre. En 5 años, apenas 3 meses con ellos, junto a ellos, viéndolos, oyéndolos, sintiéndolos, mis hijos. Recurrí entonces a estos recuerdos, a estos pocos recuerdos que me había dejado la vida de los 5 primeros años de la vida de mis hijos, y me entregué al quehacer de su rescate, con la premura de quien se aprestara a salvar una imagen querida de la llamarada del tiempo. A lo largo de esa gozosa labor recreadora, tuve muchas veces la ilusión de volver a vivir mis entrañables ratos de padre. Pero ya no, los había perdido para siempre. Quedaron estas páginas. Quedaron para que yo, como aquella vez con el retratito, y desde hace no sé cuánto, me pase frente a ellas las horas perdidas. Así nació, pues, este libro, que se los recomiendo, Ratos de Padre, de Julio da Rosa. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental.
escuchar a escritores. Estamos bien como para escuchar a escritores, Oscar. Estamos bien de tiempo. Vamos a recordarle a la audiencia, justamente, que nos pueden seguir por el Instagram, ¿sí? Café y Palabras 2025, que nos pueden seguir también por el Blogspot, porque allí cuelga religiosamente Walter Rotella toda la información en cafeypalabras2025.blogspot.com. Pero ahora vamos a aprovechar este tiempo que nos va quedando y vamos a escuchar a los escritores en su propia voz leer sus textos para acompañarnos en esta noche entre café y palabras. Poesía. Me han dicho que ya te has muerto, pero yo sé que es mentira, porque si fuera verdad no existiría la vida. En la sonrisa de un niño yo te he visto esta mañana, y al despertar con el sol saludando en mi ventana, en el trino de las aves, el perfume de las flores, en el campo, en el arroyo que en cristalina agua corre, en las manos de una anciana de plateada cabellera que tiernamente acarician a su nieto en la vereda, en las rocas, en la playa, en el mar y su grandeza, en la brisa y en las olas que con su espuma la besan, en la lluvia que nos moja y que al campo reverdece, en humildes macachines que agradecidos florecen. Hoy te he encontrado, poesía, en el diario amanecer, en las gotas de rocío, yo te he visto renacer. Y cuando el primer lucero iluminando me guía, te he visto al salir la luna invadiéndome, poesía. En noches de luna llena, poblada de 1000 estrellas, allí tú estabas, poesía, descubriendo la belleza. Poesía estás en el fulgor de una estrella, y estás, poesía, en el café, humeante sobre la mesa. Te he visto en la mirada de los enamorados. Poesía estás en todos lados. Carmen Barcia, Aigüense. Nosotras mujeres, raíz y simiente, nosotras el agua y la fuente, nosotras viento, nosotras lluvia, nosotras mujeres, luz que ilumina las penumbras, nosotras manos que amasan pan, nosotras medicina en la guerra y la paz, nosotras la risa, nosotras el canto, la canción de cuna mientras te amamanto, leche, pan, semilla, rayo de luz que en la tormenta brilla, el coraje, la fuerza, amor y bondad, la fe que mantiene tu peregrinar. Somos tierra y mar, somos aire y fuego, brujas milenarias transitando el tiempo, abuelas, madres, hijas, nietas, por todas las vidas, por la que nos queda, gritando exigimos, basta de violencia. Carmen Barcia, Aigüense, 25 de noviembre 2021. Soy. Lo mío es temperamento. Así nace, así escribo, y nunca lo corrijo. Es este despertar, es estar viva, son mis ganas de dar, y no me exijo. Es este nuevo día que hoy me trae un desafío más, un nuevo estreno. No corro tras la gloria, ya la tengo. Desperté, vi la luz tras la ventana
y agradecí por todo lo que tengo. Saludé a mis vecinos, acaricié a mi perro, me dispuse a transitar mi día, así tal cual yo soy y me merezco, ofreciendo mi mano a quien la pide, mi voz, mi sonrisa, lo que tengo, agradeciendo siempre al universo, sentir en el dolor o la alegría, oler, palpar y ver este nuevo encuentro, agradecer poder dar un abrazo, servir al prójimo, dar, poner mi esfuerzo en ayudar en lo que me corresponde, sin medir ni contar si es más o menos. Aquí estoy, si quieres encontrarme. Soy huesos, soy piel, soy tripas, corazón, soy alma, soy luz del universo. No corro tras la fama, no me importa, llego hasta donde puedo y da mi esfuerzo. No quiero comprar premios ni pagar imposibles, el universo me dará lo que merezco. Te ofrezco esto que soy, mujer en el error o en el acierto, sensible, apasionada, loca, bruja, que canta, que ríe y hace versos, mi mate, mi rincón, la charla de un momento, y voy por la vida despojada, celebrando y siempre, siempre agradeciendo. Carmen Barcia Aigüense. Savia nueva. Ayer cargué mis alforjas de amores y viejas penas y de dolores ajenos que a veces se nos quedan. Hoy al pasar por el río observé la primavera, vacié todos mis bolsillos y aquella mochila vieja. Descalza anduve en la orilla, sentí vibrar a la tierra, aspiré el olor del río, tibieza de sol y estrellas, y junté trinos y flores, me acosté sobre la hierba, llenándome de energía, como árbol con savia nueva. Sumé mi voz a los trinos, caminando por la senda, resurgiendo como el cóndor que del risco observa y vuela. Carmen Barcia Aigüense. Primavera. Traes recuerdos, primavera, de aquella mi niñez lejana, flores en el campo, corriendo mariposas, y en las cañadas, pescando mojarras, en noches de luna, perseguir luciérnagas, para armar farolas en pequeñas latas. Traes mil recuerdos, primavera, de aquella adolescencia tan lejana, cuando en horas de clase escapábamos para juntos irnos a la plaza, trepando los muros, robarnos las rosas y armar ese ramo que a mamá gustaba. Después el rezongo nos sonaba gloria cuando ella ponía las flores en agua. Traes recuerdos, primavera, de aquella juventud tan añorada, los primeros bailes, primeros amores, mentiras piadosas cuando uno pintaba, y luego mi padre con su bicicleta que venía a buscarme y yo me enojaba. Qué tiempos aquellos, quisiera volver a la escuela, a esa mi niñez, los juegos, la plaza, familia reunida, abuelos en casa, y a todo ese mundo que hoy tengo nostalgia. Carmen Barcia Aigüense, Uruguay. Mi rincón. Llegarán las uvas con su aroma, trinar de los gorriones disfrutando, el manzano vistiéndose de rojo, cotorras en bandadas picoteando. Hay mariposas de todos los colores, en mentas florecidas y lavandas,
que alimentan colibríes con su néctar, y las abejas obreras no descansan. En la palma ya crecen los lutiaces, un dulce aroma envuelve nuestra casa. En el patio perfuma la reina de la noche, y orgullosas se muestran unas dalias. La nacahuita nos brinda su sombra, un gigante romero se destaca, y tirada en la hamaca yo disfruto del hermoso placer de estar en casa. Carmen Barcia Aigüense. Bueno, ya para el final vamos a decirles que todos los que estamos acá tenemos mucho que agradecerle a Walter, ¿sí? La generosidad de que nos permita, primero que nada, ser columnistas de su programa. Y segundo, que haya confiado en nosotros, ¿sí? Para llevarle adelante el programa, ¿no? Así que le estamos dando las gracias porque estas cosas no suceden habitualmente, ¿sí? Y dar las gracias me parece que es lo fundamental, porque la gente por lo general no quiere hacer espacios en sus lugares. Walter es sumamente generoso, ¿sí? Y lo más lindo, y creo que es lo que tenemos en común, ¿no?, los que estamos aquí, es que entendimos que es un proyecto de equipo, ¿no? Y que cada uno suma, en definitiva, lo mejor que puede dar a ese proyecto, ¿no? Entonces también les quiero leer, porque estamos sin batería en el celular de la radio. Entonces paso a el celular propio el mensaje que había enviado. Dice: precioso, me gustó escucharlo, buenísimo. Gracias, Oscar, por estar con nosotros en Café y Palabras. Gracias, Dinora, Virginia, Alejandro, por hacer posible el programa Café y Palabras. Y me aclara justamente, eso fue lo que mandé a el celular de la radio y te lo envío a este celular. Porque hay equipo, justamente, ¿no? Así que el agradecimiento, ¿no?, a Walter. Muchas gracias, Walter, querido. Walter. Un grande Walter. Está en Formosa. Está en Formosa. ¿No? Volviendo ya. Volviendo, exactamente. Así que bueno, nos estamos despidiendo, en este caso, del programa 67 que nos tocó construir entre todos. Acá, recordándosle a la audiencia que para seguirnos en Instagram es Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog Café y Palabras 2025.blogspot.com. Nos pueden escuchar y seguirnos también en iVoox, Spotify, Amazon Music y YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompañó en los controles de la radio. Estamos en CX12 Radio Oriental, 770 amplitud modulada. Y salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.